Pues, vamos a empezar. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí. Sí, profesor, buenas tardes. Genial. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a continuar. Habíamos culminado la sesión número 2. Vamos a continuar hoy día con la sesión número 3. A ver, van a poder observar en la pantalla dos preguntas y voy a hacerles estas preguntas a ustedes. A ver, vamos a empezar con José. A ver, José, ¿puedes responder la primera pregunta o qué entiendes por lo que es el contexto global? José, ¿me escuchas? Si no, Miriam, a ver, Miriam, ¿puedes responder esta primera pregunta acerca de lo que es el contexto global? Flor, ¿me escuchas? A ver, si no, Ilena. Ilena, ¿puedes responder esta primera pregunta acerca del contexto global? Ilena, Sí, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, el contexto global tiene relación con todo el mundo. Ya, muchas gracias. Ya está bien. Profesor, ver. tiene que ver con los factores que afectan de forma significativa a una empresa, por decir, en los factores económicos, tecnológicos, legales. Ya, muy amable. Gracias, gracias, chicas. A ver, vamos a continuar con la segunda pregunta. Ixa, ¿puede responder esa pregunta? Creo que es un poco más sencilla acerca de lo que es el FODA. Sí, profesor. Bueno, el FODA yo tengo entendido que pues el FODA en sí, bueno, significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda tener tanto una persona como también una institución o una empresa. Bien, muchas gracias. Muy bien. A ver, ahora sí vamos a dar inicio. Esa es la sesión 3. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el contexto global y también acerca de la evaluación externa. La evaluación externa, bueno, tal como lo menciona aquí, es una parte de lo que es el FODA. Es una parte, porque el FODA abarca 4 puntos importantes, como yo lo he mencionado, Ix. A ver, en primer lugar, tenemos aquí un pensamiento. A ver, Holsen, ¿puedes leer este pensamiento y decirme lo que opinas de él o qué entiendes? Ingeniero, buenas tardes. Buenas. Dice, hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. Norbert Wiener. Ya, y lo que Que entiendes. Ya. creo es, bueno, lo que entiendo, mi punto de vista es que cada día las tecnologías avanzan y avanzan
Entonces nosotros debemos adaptarnos a ello, ¿no? Porque cada vez salen nuevas cosas. Eh, Supongamos lo que es en investigaciones cada vez avanza, pues sí. Y lo que debemos hacer es modificarnos a ello, o sea, adaptarnos. Ok, muchas gracias, Holsen. Muy bien. Bueno, empezando por el tema del contexto global, vamos a observar este esquema, el cual tenemos aquí, que se puede entender muy fácilmente porque partimos de un aspecto general o en este caso global, porque partimos desde la visión de lo que es el planeta, ¿no? Lo que es el planeta. Y luego vamos pasando ya a algo más específico, continentes, países, regiones o departamentos, estados, sectores. Cuando ya hablamos de sectores ya vamos a hablar de rubros. Luego cuando hablamos de corporaciones podemos hablar de empresas, sobre todo empresas grandes, ¿no? Unidades de negocio, sucursales o locales. Y cuando hablamos de funciones y procesos, cada una de las actividades que son desarrolladas dentro de estas unidades de negocio o empresas o sucursales de empresa para poder eh, dibujar bien todo lo que es el contexto. Ahora, unido a esto tenemos tres párrafos aquí con información muy interesante que ustedes van a leer. Yo le voy a decir a alguien que lea y también a alguien que interprete lo que ha leído su compañero. Muy bien. A ver, en este caso, Jorge, ¿puedes leer? Buenas tardes. Parece que no. En todo caso, a ver, Josué, tú vas a leer y Kelly me va a decir lo que entiende del primer párrafo. Muy bien, chicos. A ver, Josué, ¿puedes empezar? Buenas tardes, ingeniero. El mundo posee una asimetría geoestratégica y económica. Predomina una economía abierta y global, en donde ya no existen las fronteras económicas, es decir, quien puede entra, quien no entra, o lo que es peor, sale. Gracias. Kelly, ¿puedes decirnos lo que entiendes por este primer párrafo? Profesor, buenas tardes. A lo que yo puedo entender de esta frase es que a nivel mundial o en todos países, siempre se utiliza una estrategia, ya sea para subir la economía, eh, donde quiere decir que ya las fronteras económicas ya no existen. Bien, bien puede ser que, por ejemplo, Perú quiere exportar un producto a otro lugar normal, ya normal puede ser ingresado dicho producto o de viceversa, ¿no? De China a Perú o algo así. Ya, muchas gracias, Kelly. Sí, justo cuando hablamos de que ya no existen barreras económicas, quiere decir que los países van a poder comercializar con los otros países. Ahora, la última parte cuando nos habla de quién puede entrar, quién no entra, o lo que es peor sale, es que cada país tiene sus propias normas y el país que quiere ingresar a comercializar en ese país va a tener que ajustarse a estas normas.
Entonces, el que pueda ajustarse va a poder ingresar. El que no se ajuste no ingresará a comercializar, a vender sus productos. Y cuando dice, o lo que es peor sale es que al inicio se pueden dar ciertas contrataciones, puede haber un trámite muy bueno entre países, entre empresas, pero con el pasar del tiempo estas empresas de repente pierden calidad, de repente pierden prestigio, de repente los cambios que se han dado en el país ya uno no se puede ajustar, entonces del contrato que se tenía inicialmente eh, ya no lo pueden contemplar. Entonces estas empresas dejan de comercializar con estos países y por eso se habla de que salen, ¿no? A ver, siguiente. Lali Romero y Lenin Mendoza. A ver, Lali, lees, por favor, y Lenin va a dar su opinión, lo que ha entendido del segundo párrafo. A ver, Lali, por favor. Ya, profesor. El inicio de un proceso estratégico requiere del análisis de las implicaciones geoestratégicas de los países en este contexto de globalización. Es decir, el globo terrestre no es común en la gerencia, pero hoy es muy necesario. Gracias, Lenin. Bueno, ahí nos dice que, bueno, lo que entendí, que en la globalización tiene que existir estrategias para para que haya un buen contexto de la globalización y que es muy necesario. Ok, gracias. Sí, en realidad es una necesidad el tema de no limitarse a transacciones o a los mercados locales o regionales, sino poder abarcar mucho más, ya que se tiene esa ventaja, se tiene esa oportunidad. Y eso es lo que nos brinda la globalización, que la globalización no es más que una interacción, una relación, una conexión en tiempo real entre todas las naciones, entre todos los países. Y la principal conexión que podemos tener entre todos los países es la red, el Internet en primer lugar, porque podemos saber qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, lo que muchos años atrás no se podía dar. Si sucedía algo en algún lugar, los únicos que sabían eran los residentes de ese lugar. Ahora ya esas barreras, esas fronteras se han roto, por lo menos de esa manera. Y por eso habla acerca del tema de poder proyectarse, de poder ir más allá. Ahora, el tema de la geoestrategia, hay que recordar algo muy importante. Si bien nos separan las distancias entre país y país, entre pueblo a pueblo, entre región y región, pero estas distancias pueden, eh, pueden ser alcanzadas o pueden ser conquistadas con los medios de transporte, con los medios de comunicación. Claro, no siempre, por ejemplo, si hablamos de, a ver, algo cercano, de Chimbote Trujillo, eh, no vamos a tener muchos problemas porque el medio puede ser un vehículo terrestre, pero si hablamos ya de otros países, podríamos hablar acerca de vehículos terrestres quizá, pero también vehículos marítimos o también vehículos aéreos. Entonces, esas fronteras, esas distancias pueden ser alcanzadas. A ver, el tercer párrafo. Lees, Briseida, y brindas tu comentario o lo que has entendido, Lucía, por favor. Ya, profesor. Debe evaluarse cómo los aspectos del entorno lejano pueden ser oportunidades y amenazas sobre la organización de la que se está analizando y desarrollando su planeamiento estratégico. Gracias, Lucía.
Sí, profesor. Lo que yo he entendido es que, por ejemplo, una empresa que vaya a salir como nueva en una producción, por ejemplo, de cárnicos o de cereales, primero debe evaluar su entorno en el que se encuentra y así puede analizar si es que las oportunidades o amenazas que se podría dar si sale al mercado. Y así estaría desarrollando un plan de acción o un plan estratégico. Ok, gracias, muchas gracias, Lucía. A ver, acá en este aspecto, cuando hablamos de esta, ¿cómo podemos decir? Ambivalencia entre lo que es una oportunidad o lo que es una amenaza respecto a la lejanía, lo podemos tomar de esas dos maneras, dependiendo de la situación donde nos encontremos. Por ejemplo, podemos hablar de que es una amenaza que un mercado quede demasiado lejos si no tenemos los recursos ni la gestión que permita poder llegar a ese mercado. Pero podemos llamarlo una oportunidad porque también la propia distancia va a marcar una limitación para muchas empresas. Sin embargo, si nosotros como empresa podemos llegar, va a ser beneficioso para nosotros porque vamos a tener el mercado abierto y disponible solo para nosotros, de alguna manera. A ver, entonces, continuemos. Bueno, esta parte de acá que habla acerca de los aspectos necesarios a considerar en el estudio del entorno lejano son algunos postulados, son algunos datos, es información interesante que les sugeriría que lo puedan leer también ya con más calma en sus hogares. Vamos a centrarnos un poquito más acá. A ver, hablamos de la evaluación externa, justo que es la parte del título. Entonces empezamos desde una realidad, empezamos desde lo que nos rodea, empezamos desde el entorno. Y del entorno lo dividimos en dos tipos de análisis, el análisis PESTE y el análisis de los competidores. Asimismo, cada uno de estos va a ir plasmándose o va a ir estructurándose en sus respectivas matrices. En el caso del PESTE será la matriz de evaluación de los factores externos y en el caso de los competidores será la matriz del perfil competitivo. ¿Cuál es el objetivo? Poder ingresar los productos en los mercados objetivos. Esto podrá demostrar si la gestión es exitosa, pero también permitirá monitorear los cambios que se dan en el mismo entorno, también observar el comportamiento de la competencia, que es lo más saludable que se puede dar en un mercado, una competencia leal, y también sobre la demanda. Observar, monitorear la demanda. Si la demanda es creciente, eso implicará beneficios para la empresa porque tendrá una fuente de ingreso sostenible en el tiempo. Es decir, no solamente van a comprar el día de hoy, no solamente va a haber necesidad el día de hoy de los productos que se comercialicen, sino también habrá el día de mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. De esa manera la empresa puede seguir trabajando, puede seguir subsistiendo. A ver. ¿Puedes leer, por favor, María? María Benítez. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. La auditoría externa de la gestión estratégica consiste en la evaluación del entorno y el análisis
de la industria. El entorno está fuera del control de la empresa, pero su análisis ayuda a conocer y entender la industria en la que se desarrolla la empresa. La auditoría externa revela oportunidades y amenazas claves del entorno y la situación de los competidores. Los cambios en el entorno han definido una competencia abierta y directa, donde los agentes participantes buscan maximizar el número de clientes y una posición ventajosa en el mercado. Para las organizaciones es importante realizar un eficiente monitoreo de los cambios en el entorno, la competencia y el entorno para elevar su productividad y ser competitivos en esta nueva economía. Ok, muchas gracias. Creo que está bastante claro esta parte. Está bastante claro. Y recordar que los factores externos son las oportunidades y las amenazas. Son aquellos factores que encontramos en nuestro entorno. A ver, el esquema que podemos ver ahora nos va a mostrar en la mano izquierda lo que ya hemos visto anteriormente, pasando desde un plano global hacia un plano mucho más específico, pero donde quiero que se centren un poco más es en el área, en el gráfico que está en la derecha, donde vamos a poder observar aquellos factores por los cuales está compuesto el análisis PESTE, los cuales el PESTE es un acrónimo que resume a los factores aquí mencionados, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Entonces empezaremos por mencionar cada uno de estos factores. Vamos a empezar. A ver, Medalit, ¿puedes leer el primer factor, por favor? Las primeras fuerzas. Sí, ingeniero. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En muchos casos, constituyen las variables más importantes de la evaluación externa en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de sus compradores. Muy bien, gracias. Y justo también ahí encontramos algunos enlaces. En cada una de las fuerzas vamos a poder ver algunos enlaces para poder encontrar información sobre aquello. Ahora, también estas fuerzas, estos factores políticos, vamos a poder entenderlo un poco más a través de las variables, las cuales pueden ser principales o secundarias. A ver. Las variables principales. Sandra, ¿puedes leer, por favor? Estabilidad política, política monetaria, política fiscal, regulaciones gubernamentales, legislación laboral, legislación arancelaria, no se mira muy bien, legislación medioambiental, seguridad jurídica y corrupción. Contrabando, informalidad, relaciones con organismos públicos. ¿Hasta ahí, profesor? Sí, está bien. Muchas gracias, Sandra. A ver, ¿quién más tenemos aquí? A ver, Deisen, ¿puedes leer, por favor, la parte de secundarias? Las variables Profesor, secundarias. buenas tardes. Buenas tardes. Ya, secundarias. Partidos políticos en el poder, sistema de gobierno, política de subsidios, defensa de la libre competencia, amenazas de expropiación, presupuestos gubernamentales, defensa de la propiedad intelectual, seguridad y orden interno, situación política mundial, relaciones con gobiernos,
relaciones con gobiernos, leyes internacionales y derechos humanos, relaciones con organismos internacionales. Ok, muchas gracias, Deisen. Muy bien, entonces acá vamos a observar estas variables para poder entender un poco más acerca de lo que son las fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Si se dan cuenta, todo ello va relacionado estrechamente con lo que es la labor estatal, con lo que son lo que conocemos un poco como asuntos políticos, ¿no? Como asuntos políticos. Yo les sugiero que, igual como les sugería a sus compañeros de diversos ciclos, que aquellas palabras que ustedes no conocen puedan buscarlas, investigar. Y sobre todo estos términos que observan acá, supongo que muchos de ellos ustedes no conocerán. Así que si algo no conocen, les sugiero que puedan investigar, que puedan leer. ¿Ok? A ver, segunda fuerza. Flor, ¿puedes apoyarnos con esta? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Fuerzas económicas y financieras son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional, exportación, importación. Ok, muchas gracias. Y también para esto tenemos variables. A ver, vamos a ir revisando las principales y las secundarias. Ilena, ¿puedes ayudarnos con las principales? Principales: evolución del PBI nacional y PBI por cápita, evolución del poder adquisitivo del consumidor, tasas de interés, tasas de inflación y devolución, costos de capital y de deuda, costo de mano de obra, costo de materias primas, nivel de informalidad de la economía, nivel de, no se nota la palabra, Aranceles. aranceles, sí. Riesgo país, acuerdos de integración y cooperación. Muchas gracias. Y las secundarias, por favor, Ixa, ¿puedes apoyarnos? Sí, profesor. Secundarias: comportamiento de la demanda de bienes y servicios, fluctuación de precios, sistema económico, acceso al crédito del sistema financiero, volumen de inversión extranjera, prácticas monopólicas, déficit fiscal, actividad de los mercados bursátiles, situación de la economía mundial. Situación de la balanza comercial, relación con organismos internacionales, BM, FMI, BID. Gracias. A ver, esas últimas siglas ahí son las siglas del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Continuemos. Fuerzas sociales, culturales y demográficas. Holcem, ¿puedes leer, por favor? Holcem.
Sí, ingeniero. ¿Puedes leer esa diapositiva, por favor? Anal, fuerzas sociales, culturales y demográficas. Dice, involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a partir de condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. Gracias, Holsen. Muy bien. Ahora, hay que entender que las variables que vamos a ver ahorita, cada uno se va a sentir identificado porque son parte de lo que es la sociedad. Y la sociedad la conformamos todos nosotros. A ver, Josué, ¿puedes leer, por favor? Sí, principales. Tasa de crecimiento poblacional, tasa de desempleo, subempleo, incidencia de la pobreza y pobreza extrema, distribución del ingreso en la población, tasa de análisis, tasa de analfabetismo, nivel promedio de educación, cultura e idiosincrasia, estilo de vida de la población. Gracias. Ahora las secundarias, Kelly, por favor, puedes continuar. Secundarias, esperanza de vida, tasa de mortalidad, tasas de inmigración y emigración, sociales según edad y género, valores y ética, responsabilidad social, uso del tiempo libre, conflictos religiosos y étnicos, calidad de vida de la población, actitud hacia la globalización. Gracias. A ver, ahora, por favor, Lali, ¿puedes leer las fuerzas tecnológicas y científicas? Sí, profesor. Fuerzas tecnológicas y científicas. Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico y la amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. ¿Puedes continuar? ¿Me escucha? Sí. Ya. De costos competitivos relativos en una industria y hacen que productos, bienes y servicios resulten obsoletos. Gracias. A ver, cuando hablamos de lo que son los factores tecnológicos y lo relacionamos con lo que son los productos, vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que para elaborar ciertos productos hay diferentes maneras, se utilizan diferentes tecnologías. Ahora, el tema es cuando hay un producto que puede elaborarse por diferentes tecnologías. Entonces, aquí prevalecerá un poco la competitividad, aquel que la tecnología sea un poco más desarrollada.
¿Y dónde se va a evidenciar esto? Posiblemente en las características del mismo producto, posiblemente en el precio y también la calidad, lo cual a fin de cuentas es beneficioso para el consumidor, porque si el consumidor tiene una necesidad y necesita un producto, le conviene que tenga muchas más características positivas, que el precio sea menor, y eso lo brindan muchas veces tecnologías un poco más avanzadas, un poco más desarrolladas. Pero también todas estas tecnologías implican un proceso de adaptación, incluso también si es que son tecnologías no avanzadas, pero se adquieren, se compran, también implica una inversión un poco alta, pero que a la larga, como hablamos de una inversión, es para poder generar posteriormente ingresos. Y aquellas tecnologías que ya no avanzan, que dejan de evolucionar, entonces se van volviendo obsoletas. A ver, ¿nos ayudas por favor, Lenin, con las principales? Uy, Lenin creo que no está. No, Briseida entonces. Briseida, por favor. Estado del arte, velocidad de transferencia tecnológica, de tecnología, innovación de I+D, desarrollo de las comunicaciones, uso de tecnologías de información, evolución del número de patentes y el uso de Internet. Gracias. Las secundarias, por favor, apóyanos, Lucía. Están los estudios de biotecnología, avances en la ciencia de los materiales, desarrollo e integración de soluciones informáticas, mejoras e innovaciones tecnológicas, aplicaciones multimedia y automatismos. Ok, gracias. Y la última fuerza, que son las fuerzas ecológicas y ambientales. Por favor, María, ¿puedes leer? Ya, profesor. Secundarias. Estudios de... ya, esto era. Ya, fuerzas ecológicas y ambientales. Es innegable la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras generaciones. Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta, alentando de los efectos nocivos de la industrialización, como las lluvias ácidas y el efecto invernadero, y combatiendo la tala de los bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, la emisión de gases tóxicos y almacenaje de desperdicios radioactivos. Gracias. Entonces, para estos también tenemos sus respectivas variables principales y secundarias. Medalit, por favor, ¿puedes apoyarnos?
Variables ecológicas y ambientales. Principales: protección del medio ambiente, preservación de recursos naturales no renovables, amenaza de desastres naturales, cultura de reciclaje, manejo de desperdicios y desechos, conservación de energía. Gracias. Burgos, Jason, ¿puedes continuar con las secundarias, por favor? Sí, ingeniero, bueno, está cargando todavía, no. A ver, esperemos un momento. Ya me salió ya. Ya. Secundarias. Presencia de movimientos ambientales. ¿Qué? No se ve, profesor. Se ha movido. Dice Greenpeace. No, se ha movido la pantalla así de la mitad. Me sale. Ah, a ver. ¿Ahora? No, igual. Me sale como si estuviera muy arriba la imagen. A ver, voy a cargarlo otra vez, ¿ya? Ya. A ver, ya lo volví a cargar. Sí, ahora sí. Ya. Secundarias. Presencia de movimientos ambientalistas. Greenpeace. Contaminación del aire, del agua y de las tierras. Protección de la biodiversidad en flora y fauna. Y deterioro de la capa de ozono. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema medioambiental creo que ustedes ya lo conocen bastante, porque también ustedes son de esa generación donde los temas ambientales ya han estado un poco más, entrando un poco más con fuerza. Incluso en sus colegios seguramente les habrán hablado un poco de esto. E incluso en el mismo instituto hay una unidad didáctica referido al tema del medio ambiente y desarrollo sostenible. Así que creo que se pueden familiarizar un poco más con este tema. Y las variables, bueno, tampoco es algo ajeno a ustedes. Creo que de alguna manera ustedes comprenden un poco esto. Pero sin embargo, de todas maneras van a haber algunos términos que no se van a comprender o no lo van a entender eh, de primera mano porque puede ser información nueva, por lo que les pido nuevamente que puedan buscar ciertos términos que no entienden para que puedan eh, incrementar algunos conocimientos por ahí. Siguiente, tenemos ya el tema de las fuerzas competitivas. Eh, Flor, no, Flor, Sí, ingeniero. ¿puedes leer por favor la Fuerzas, parte? Sí, sí, eso por favor. fuerzas competitivas. La inteligencia competitiva es un proceso sistemático para recabar y reunir información sobre las actividades y tendencias generales de la competencia. La estructura del sector industrial, compuesta por las 5 fuerzas de Porter 2004, debe ser cuidadosamente analizado en cuanto a proveedores, nuevos entrantes, clientes y sustitutos. Clientes, poder de negociación de los clientes y competencia en el mercado, rivalidad entre las empresas. Nuevos entrantes, amenaza de los nuevos entrantes. 4, poder de negociación de los proveedores. Y 5, sustitutos, amenaza de productos sustitutos. Ok, muchas gracias. Gracias, Flor. Sí, tal cual. Aquí observamos las 5 fuerzas de Porter, como lo acaba de mencionar Flor. De repente, alguna de ellas que alguno no haya entendido para poder explicarlo, si no pasamos al siguiente punto.
¿Alguna de ellas que no se haya entendido, sino para pasar al siguiente punto? Bueno, entonces parece que se entiende. A ver, de todas maneras vamos a ir desglosando cada una de estas fuerzas de Porter para conocer también algunas características, algunas variables, algunos factores dentro de estos. Empezamos por los compradores o los clientes también. Deisen, ¿puedes leer, por favor? Deisen. Ilena. Ilena. ¿Me habla? Sí, Deisen, te decía. Lee, por favor, lo que se está proyectando acerca de los compradores o Compradores. clientes. Sí. Ya, compradores. Poder de negociación de compradores. 2 puntos, concentración de compradores, volumen de compradores, costos cambiantes, información de compradores, utilidad de compradores, productos sustitutos, recuperación, sensibilidad de precios, precio y total de compras, diferencias de productos, identidad de marca, capacidad para integrarse hacia atrás, impacto en calidad y rendimiento, incentivos para quienes toman las decisiones. Gracias. A ver, continuamos con el segundo punto, son los proveedores. A ver. Ilena, por favor. Volumen de compradores, costos de cambiantes, información de compradores, utilidad de compradores, proveedores, fuente de poder de negociación, costos cambiantes, diferentes de insumos, concentración de proveedores, presencia de insumos sustitutos, importancia del volumen para proveedores, impacto de insumos sobre costo, diferenciación, amenaza de integración hacia adelante o hacia atrás, costo relativo de compras totales de la industria. Gracias, Ilena. Competidores de la industria. Ixa. Competidores de la industria. Factores que afectan la rivalidad. Crecimiento de la industria, concentración y equilibrio, costos fijos y valor agregado, sobrecapacidad intermitente, diferencias de producto, identidad de marca, costos cambiantes, complejidad de la información, diversidad de los competidores, riesgos corporativos y barreras de salida. Gracias, Ixa. Los participantes nuevos o nuevos entrantes. Sandra. Sandra. Profesor, ¿me llama? Sí, sí, puedes leer, por favor, esta. No está lenta y no puedo observar nada en la pantalla. No sé si lo podría cargar. A ver. ¿Cargó? Está en barreras de entrada. Sí.
Economías de escala, identidad de marca, requerimientos de capital, diferencias del producto patentado, costos cambiantes, acceso a distribución, curva de aprendizaje patentada, acceso a insumos necesarios, diseño de producto de bajo costo, política gubernamental, represalias esperadas. Ya, muchas gracias. Ahora los bienes sustitutos. Holsen. Holsen. Ingeniero, Sí, puedes leer esa parte de los sustitutos, por favor. ya. Sustitutos, dice, amenaza determinada por rendimiento relativo del precio de sustitutos, costos cambiantes y propensión a comprar sustitutos. Ya, muchas gracias. Josué, ¿puedes leer esta parte, por favor? Algunos de los criterios importantes para la evaluación de los competidores son los siguientes: participación en el mercado, efectividad de sus canales de distribución, competitividad de sus precios, eficacia de sus comunicaciones, capacidad y productividad, facilidad de ubicación, calidad de la gerencia, experiencia gerencial, costo de materias primas, posición financiera, calidad de sus productos, calidad de sus procesos, actividades, calidad de su personal, imagen. Ok, gracias. Entonces, lo que hemos visto forma parte de lo que es tanto la fuerza de Porter como estos criterios forman parte de lo que es el perfil competitivo. Ya más adelante podremos observar un poco más su utilidad. Ahora, justo como les estaba mencionando, cuando hablamos del análisis P+C, vamos a hablar acerca de lo que son las oportunidades y amenazas, porque ellos son los factores externos. A ver, ¿puedes leer, por favor, Kelly? Sí, profesor, pero solo en la pantalla me aparecen sustitutos. Ah, no cambia todavía. A ver, revisa otra vez. En los análisis de... Eso, profesor, análisis PST, no sé. Sí, Bueno, leer de la diapositiva porque no nos carga hasta ahorita. Algunos de ya. los criterios importantes para la evaluación de los competidores son los siguientes: participación de mercado, efectividad de Es la sus siguiente, canales de... Kelly. Kelly es la siguiente. La siguiente diapositiva, Sí. los análisis PST+C, oportunidades y amenazas. Sí. Ya. Oportunidades, eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podría facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. Amenazas, eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo de esta. Este análisis lleva a la identificación adecuada de oportunidades y amenazas, las cuales después serán ponderadas en la matriz de evaluación de factores externos, MEFE, y matriz de perfil competitivo, MPC.
ingeniero. Ok, gracias, Kelly. Bueno, así tal cual como lo ha mencionado Kelly. Ahora vamos a empezar a aprender a elaborar este tipo de matriz. Por favor, ¿puedes leer, Lali? Ya. Matriz de evaluación de factores externos, MEFE. Permitir a los estrategas resumir y evaluar la información del entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico, competitivo. Identificar las oportunidades y amenazas. Gracias. Y aquí estarían los pasos para poder desarrollar, elaborar esta matriz MEFE. A ver. Lenin, ¿puedes leer, por favor? Sí. Matriz de evaluación de factores externos, MEFE. Su elaboración consta de 5 pasos. El primero, hago una lista entre 10 y 20 factores críticos o determinantes para el éxito, dividiéndolos en oportunidades y amenazas. 2. Asigne un peso relativo a cada factor entre el intervalo de 0 a 1, en orden de 0.0 no es importante, de 1.0 muy importante, pero siempre la suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1. 3. Asigne una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo como eficacia al factor. 1. Una respuesta mala. 2. Una respuesta media. 3. Una respuesta superior a la media. 4. Una respuesta superior. 4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación. 5. Sume las calificaciones ponderadas y obtenga un total ponderado. Gracias, Lenin. A ver, ahora lo vamos a leer nuevamente, pero con un poco más de calma para poder entender un poquito más. Y de ahí vamos a proceder a ver un ejemplo para poder explicar cada uno de estos pasos. Briseida, por favor, puedes leer. Matriz. Matriz de evaluación de factores externos. Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Haga una lista entre 10 y 20 factores críticos o determinantes para el éxito, dividiéndolos en oportunidades y amenazas. 2. Asigne un peso relativo a cada factor entre un intervalo de 0 a 1, en un orden de 0.0 y 1.0. Pero siempre la suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1. 3. Asigne una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. 4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación. 5. Sume las calificaciones ponderadas y obtenga el total ponderado. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a leer esta última parte de acá. Lucía, por favor. Matriz de evaluación de factores externos. El valor ponderado
más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y si las amenazas son especialmente severas en su sector. 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. El valor promedio de la MEF es 2.5, independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas. Gracias, Lucía. Entonces, habría que determinar cuáles son esos factores que van a ser oportunidades o van a ser amenazas. Algo que mencionaba respecto a lo del peso es que el peso va a estar entre 0 y 1. Va a estar entre 0 y 1. Es decir, que podría ser 0.05, 0.1, 0.2 o 0.3. Pero lo que tiene que darse es que todo tiene que dar 1, así como se da en este ejemplo. Por ejemplo, acá en la parte de oportunidades, vemos acá los pesos de cada uno de ellos. Y al sumarlos todos me da 0.5. En la parte de amenazas, también la suma de todos estos pesos me da 0.5. En total, si sumo ambos, me da 1. Esa es la primera regla que debe cumplirse. Ahora, luego acerca de los valores. Nos habla de los valores del 1 al 4. A ver, vamos a chequear acá en la diapositiva anterior qué nos dice. Por ejemplo, acá tenemos tipificado los valores donde observamos que un valor de 1 quiere decir que responde mal, la empresa responde mal a la situación. El 2 responde medianamente mal o es una respuesta promedio. El 3 me dice que responde bien, el 4 responde muy bien a la situación. Y eso nuevamente podemos encontrarlo aquí atrás, donde nos menciona que el 4 indica que una empresa responde de manera sorprendente a oportunidades y si las amenazas son especialmente severas en su sector, ¿no? Y nos habla del más bajo, que sería el 1, donde nos menciona que significa que las estrategias de la empresa o que la empresa no aprovecha las oportunidades ni las amenazas que se observan. Y tal cual lo encontramos aquí, en los valores. No hay ninguno que tenga el número 4, pero sí está entre 1 y 3. Y luego cuando encontramos los ponderados, bueno, el ponderado va a ser la multiplicación del peso por el valor. Por eso acá dice 0.24, ¿no? 0.08 por 3, 0.24. Al final, la metodología, ¿qué nos quiere decir? Que se va a ir sumando todo esto para poder hallar un puntaje total. A ver, vamos a leer este ejemplo. María, ¿puedes leer el ejemplo, por favor? Que cargas, espera un ratito. Ya. La matriz para la empresa de la telefonía móvil determinantes de éxito. 7 oportunidades y 8 amenazas, el cual es un número adecuado de factores. El valor 1.20 indica que no aprovecha adecuadamente las oportunidades que el entorno. Lo más preocupante es que no hace mucho por neutralizar las amenazas presentes. El peso de las oportunidades y amenazas está balanceado, lo cual no tiene ningún significado.
siendo casual el que sean 0.50 ambos. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos leyendo cada uno de estos factores, ya serían oportunidades, amenazas, y cada uno cuenta con 7 criterios o 7 factores respectivamente. Ahora, no lo vamos a leer todos, simplemente vamos a ver cuáles son los más importantes, por decirlo así, porque el peso me va a indicar la importancia. El peso me indica la importancia. Y el valor me indica cómo reacciona la empresa frente a este factor. Ojo, hay que recordar que estos factores son factores externos, y podemos tomarlos de las diferentes variables, si gustan, que hemos visto anteriormente, o también podemos tomarlo de una realidad que quizá no lo menciona ahí directamente, pero es una realidad externa que se da. Y quizás se da de una forma un poco más focalizada, de una forma más local. Porque la realidad o el entorno que se vive, por ejemplo, aquí en Trujillo es distinto que lo que se vive en Arequipa, por ejemplo. Entonces, hay que poder contextualizar la realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona acá? ¿Cuál es el más importante aquí de las oportunidades? Sería el número 5, ¿no? Este factor que nos habla de baja penetración del mercado en móviles Perú. 8.72%, diferencias entre departamentos. Bueno, acá se toma como una oportunidad que no entre, que haya poco ingreso del mercado en los móviles. Poco ingreso del mercado en los móviles, es decir, en los celulares. Eso es una oportunidad. Y aquí, este sería el más alto en importancia. Y ¿cómo reacciona la empresa frente a esta situación? Bueno, acá menciona el número 2, ¿no? Quiere decir que reacciona regular frente a esta situación. ¿Y cuál es el más bajo? A ver, ¿cuál es el menos importante que considera acá, no? Ojo, no es necesario que sean 7. Pueden ser más, pueden ser menos factores, como ustedes lo decidan. Pero lo que sí menciona que deben ser máximo 20 entre oportunidades y amenazas. Máximo, como máximo. A ver, un factor, el menos importante es la globalización en el mercado laboral. Ese es el menos importante. ¿Y qué valor le dan? Acá le dan un valor de 3, que ha respondido bien. La empresa ha respondido bien frente a esta oportunidad. Es decir, que la ha aprovechado un poco más. Ahora, en la parte de amenazas, vamos a entender que aquella amenaza más importante va a ser el que tiene el peso mayor. A ver, entonces, ¿cuál es la más importante? Sería el incremento de los competidores y el bajo ingreso económico de la región. Estas son las amenazas más importantes. Mientras el incremento de los competidores de la empresa reacciona bien, en cuanto al bajo ingreso económico de la región, la empresa poco puede hacer por ello. Ojo, cuando hablamos de factores externos, hay que recordar que van a ser situaciones que no vamos a poder influenciar, sino vamos a procurar que no nos afecte demasiado. Si hablamos de amenazas, vamos a procurar que no nos afecte demasiado. En este caso, ha sido tan fuerte, según la situación, el tema del ingreso ha sido tan bajo el ingreso económico de Trujillo, que la empresa ha podido hacer poco o nada acerca de eso. Simplemente ha llegado y la empresa ha sufrido esta realidad. ¿Y cuál es el menor? A ver,
El menos importante, la inestabilidad legal. Bueno, y acá también se le da un valor de 1 porque también en el aspecto legal, es decir, cuando se dan las leyes, yo, empresa, difícilmente puedo influenciar para que la ley pueda cambiar, sino simplemente me tengo que someter a la legislatura del estado donde me encuentre, en este caso Perú. Curiosamente, después de determinar los pesos, determinar los valores, hallar los ponderados, sumar los ponderados, todos, me sale 1,98. ¿Y 1,98 qué significa? 1,98 está por debajo del promedio, porque habíamos visto que el valor promedio del MEFED es 2.5. Entonces, si estamos por debajo del promedio con 1.98, quiere decir que la empresa está respondiendo mal a estos factores externos, a las oportunidades y amenazas. Está respondiendo mal. A ver, este es un siguiente ejemplo que aquí sí se ve esa es otra realidad donde observamos que acá en los ponderados es 2.77, es decir, es más alto que el promedio. A ver, mientras uno de sus compañeros, en este caso Medalit, va a leer este ejemplo, el resto, por favor, escuche lo que dice Medalit, pero también lea lo que hay en esta matriz. Medalit, por favor, puedes leer. Ya. La matriz de la alcachofa del Perú cuenta con 14 factores determinantes de éxito, 9 oportunidades y 5 amenazas, un número adecuado de factores. El valor 2.77 indica una respuesta ligeramente superior al promedio 2.5 en su respuesta al entorno para capitalizar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Una evaluación del poco aprovechamiento de las oportunidades 3 y 9 es necesaria, así como la pobre respuesta ante las amenazas 1, 3, 4 y 5 que permiten desarrollar las estrategias necesarias para responder mejor a la influencia del entorno, capitalizando las oportunidades y neutralizando las amenazas. Ok, gracias. A ver, aquí en este caso vamos a ver cuáles son las oportunidades más importantes que tiene. Incremento del comercio internacional del cachofa y la potencial firma del TLC con Estados Unidos y la Unión Europea como política exportadora del Perú. En ambos, la forma como reacciona la empresa es positiva. 3 puntos. ¿Y cuál es la más baja? El incremento del consumo de productos orgánicos. Bueno, ahí responde medianamente. Porque no necesariamente las alcachofas son alcachofas orgánicas, pueden ser alcachofas de cultivos convencionales, por eso. Ahora, en las amenazas, ¿cuál es la amenaza más importante? Posible entrada de China al comercio internacional de alcachofa. ¿Cómo ha respondido frente a eso el sector de alcachofa del Perú? Bien, ahí lo reporta en el valor. ¿Y cuál es el menos importante? Falta de titularidad de tierras que afecta el acceso al crédito. Bueno, a veces no tener un aval no te permite realizar cierto grado de financiamiento u obtener financiamiento. Y muchas personas que se dedican a la siembra, se entiende por cómo se observa, que se dedican a la siembra o a la exportación del cachofa, muchos de ellos seguramente no tendrán no tendrán tierras propias, por ejemplo. Por eso es que se habla de un valor que es muy bajo, que es en este caso el 2. Pero como les había mencionado antes,
Al multiplicar todos estos pesos valores hallando ponderados, encontramos una puntuación mayor al promedio, lo cual se puede deducir que el sector de la alcachofa sí está aprovechando las oportunidades y procurando neutralizar las amenazas. A ver. Burgos, ¿puedes leer, por favor? Sí, en MEFE. MPC. Ingeniero, MPC. no me sale, acá sale MEFE de ejemplo. ¿Aún no carga? Y ahora sí, matriz de perfil competitivo. La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una organización modelo y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. Se basa en los key success factor, es factor clave o críticos de éxito que afectan a todos los competidores y son críticos para tener éxito en el sector industrial. Muchas gracias. Bueno, acá hay algunas preguntas, algunas herramientas que van a permitir poder cuantificar la competitividad de la empresa. Podemos acá ver dos tipos. Y también en base a esto podemos elaborar una matriz de perfil competitivo bajo 5 pasos. Muy similar a lo que se ha visto antes. A ver, para ello, Mesa, ¿puedes leer, por favor? Flor. Flor. Sí, ingeniera, bueno. Buenas tardes. Lee, por Matriz, favor. matriz de perfil, ¿ese? Sí. Matriz de perfil con... No carga bien mi pantalla. Ahora, ¿se observa? Nada, ingeniero, no se puede observar. A ver, voy a cargarlo otra vez. A ver, ya lo he vuelto a cargar. Flor, ¿se ve o no se ve?
No hay nada. Las diapositivas también lo he enviado al grupo, Flor. Si es que no lo puedes ver aquí en el Teams, míralo por el grupo, si no. Ya. Matriz del perfil competitivo. Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Se debe incluir a todos los competidores actuales, sustitutos y entrantes si hubiera. Paso 2. Determinar los FCE de la MPC, los cuales son todas aquellas actividades que debe desarrollar óptimamente una organización en el sector para ser competitivo y exitoso. Paso 3. Los pesos y ponderaciones en la MPC tienen el mismo significado que en la MEFE, pero debido a que los factores en una MPC incluyen temas internos y externos, las calificaciones, valores, se refieren a las fortalezas y debilidades de una organización donde 4 es igual a fortaleza mayor, 3 es igual a fortaleza menor, 2 es igual a debilidad menor y 1 es igual a debilidad mayor. Gracias. Continúa Sandra. Está en blanco, profesor. ¿Ya cargó? No, sigue en blanco. Lo voy a cargar otra vez. Ahora. Matriz del perfil competitivo. 4. Asignar los pesos a cada FCE en donde la suma de los pesos debe ascender a 1.0. Ay, no se envía. Se volvió blanco. 5. Calcular el puntaje ponderado de los valores y pesos y obtener un ranking de competidores. Para determinar los pesos apropiados se puede comparar con los competidores exitosos y con los que no son. Pensando detenidamente y llegando a un consenso. Muchas gracias. A ver, entonces acá lo que observamos es una similitud que hay entre la matriz de perfil competitivo con la matriz que ya se ha visto antes, que es de la evaluación de los factores externos. Bueno, lo siguiente es un formato de matriz donde se tiene ahí los factores, los pesos, calificación y el peso ponderado. Lo que había mencionado ahí era poder colocar como competidor a una empresa bastante prestigiosa y colocar también a una empresa que no sea muy prestigiosa para ver también cierta diferencia. Por ejemplo, acá en la matriz del perfil competitivo de mandarina peruana se enumeran 8 factores clave de éxito. Y también se les da a cada uno de estos un peso. Se les da a cada uno de estos un peso. Y se asemeja mucho al MEFE porque los pesos aquí en este caso van a ser también la suma de todos ellos 1. Va a ser 1. Y si se dan cuenta también, cada uno de los factores clave de éxito son
son fortalezas y son debilidades de cada uno de estos países que se colocan acá, ¿no? Que son 4: Perú, Chile, Argentina y Sudáfrica. Acá la intención es observar numéricamente cuál es el más competitivo. El más competitivo será aquel que obtenga una ponderación mayor. Ahora, otro detalle importante. En el caso de los valores, nos habían mencionado antes que ahí se colocaría conforme a la fortaleza mayor, como el 4, fortaleza menor con el número 3, debilidad menor con el 2 y debilidad mayor con el 1. Es decir, desde lo mejor hasta lo más bajo, ¿no? Desde lo más alto hasta lo más bajo. En este caso vamos a ver un poco vamos a ver dos puntos nada más. Vamos a ver el tema de calidad del producto y de rendimiento, que son factores internos, que son parte de lo que es debilidad, lo que es fortaleza. Ahora, para Perú, la calidad del producto es una fortaleza menor. Para Chile es una debilidad menor. Para Argentina es una debilidad menor. Y para Sudáfrica es una fortaleza menor. El rendimiento para Perú con el número 4 es una fortaleza mayor. Puntaje perfecto. Para Chile es una debilidad menor. Para Argentina es una fortaleza menor y para Sudáfrica también es una fortaleza mayor. Entonces, de esa manera vamos observando, ¿no? A ver, ¿dónde Perú tiene bastante bajo? Participación en el mercado. Acá es una debilidad mayor porque acá, según esto, en mandarina peruana, en estas circunstancias no había una participación muy alta, según lo que se observa. Sin embargo, la mandarina de Sudáfrica sí tenía una participación en el mercado bastante alta, era una fortaleza mayor la que tenía Sudáfrica. Ahora, si observamos abajo ya en los resultados de los ponderados, veremos que en primer lugar tenemos a Sudáfrica y en último lugar, competitivamente hablando, tenemos a Perú. Este es otro ejemplo de matriz de perfil competitivo. Les sugiero que lo puedan revisar con más detenimiento en sus hogares. Ahora, antes de la metacognición les tengo que dejar una tarea. A ver, ¿y cuál va a ser esta tarea? Escucho un ruido. Bueno, ok. A ver, les estaba diciendo. Ahora aquí les tendría que dejar una tarea. Y la tarea va a consistir en elaborar tanto el MEFE como la matriz de perfil competitivo. Tanto el MEFE como la matriz del perfil competitivo. Pero la pregunta sería, el MEFE y la matriz de perfil competitivo se tendría que elaborar en base a una empresa ya existente, porque si es que les digo que asumamos el papel de empresa, como que se va a poner un poco difícil, ya que acá vamos a abarcar muchas más cosas. Muchas más cosas. Sin embargo, podríamos trabajarlo como una evaluación de la realidad o una evaluación actual del rubro de lo que son los productos lácteos. De esa manera podríamos trabajarlo. Entonces, podemos trabajar la elaboración y comercialización de productos lácteos, elaborar la matriz MEFE para ellos, para la industria láctea. Y asimismo también
la matriz de perfil competitivo para la industria láctea peruana frente a otras industrias lácteas. De repente puede ser frente a 2 o de repente frente a otras 3 industrias lácteas. O si ustedes desean, lo pueden hacer incluso más específico. Si no quieren tomar... disculpen. Los granos y tubérculos, disculpen. Si es que no quieren trabajar con el rubro de granos y tubérculos de forma general, pueden escoger una empresa. Podrían escoger una empresa que se dedique ya sea a granos, a la elaboración de productos de granos o a la elaboración de productos de tubérculos y poder evaluar cómo es su situación según el MEFE o también, y también evaluar su competitividad según la matriz de perfil competitivo o MPC frente a otros competidores del mismo rubro. Ojo, tendría que ser del mismo rubro si es que hablamos de matriz de perfil competitivo. ¿Se pudo entender lo que les dije? Profesor, ¿lo podría volver a repetir? Sí. A ver, lo que les estaba mencionando era que la tarea grupal que tendrían que realizar es elaborar la matriz MEFE y la matriz MPC. Si gustan, pueden trabajarlo como industria de granos o industria de tubérculos o industria de granos y tubérculos para el MEFE, para ver cómo es que responde esta industria frente al entorno y también elaborar la matriz de perfil competitivo para observar la competitividad de ese sector frente a otros sectores, por ejemplo, frente a otros sectores de otros países. Por ejemplo, de repente podemos hablar de Perú y quizá podemos hablar de, no sé, de Argentina, de Brasil o de Bolivia u otro país. O de repente también trabajándolo como el sector de la libertad frente al sector de otro departamento o de otra región dentro del país. También se podría trabajar así. O la otra opción sería de repente no trabajarlo como sector o como industria o como rubro, sino trabajarlo como empresa. El MEFE de una empresa que se dedique a granos y o tubérculos, a la elaboración de estos productos, para evaluar también cómo se desarrolla en su entorno, cómo afronta las oportunidades, cómo afronta las amenazas y de igual manera con la matriz de perfil competitivo observar qué tan competitivo es frente a sus competidores, si es que hablamos de empresa, ¿no? También frente a sus competidores, qué tan competitivo es. Esa sería su tarea grupal. ¿Alguna pregunta? ¿Se pudo entender? ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Profesor, Sí. la tarea la enviamos a su WhatsApp o lo subimos al aula virtual. Pueden enviarlo al WhatsApp. Si lo pueden subir al aula virtual, no hay problema. Pero si no, envíenlo al WhatsApp, no se preocupen. A ver, ¿alguna pregunta?
Ya, a ver. Entonces vamos a observar lo que es la metacognición. Ilena, Elena, ¿qué has aprendido el día de hoy? ¿Qué has podido aprender? Elena. Parece que no me escucha. Ixa, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué has podido aprender el día de hoy? Bueno, el día de hoy he podido aprender acerca de MFE y el MPC, del cual yo no tenía conocimiento, ¿no? Y eso me ha ayudado a saber un poco más. Ya, gracias, Ixa. Holsen, ¿has tenido dificultades el día de hoy? ¿Qué dificultades has tenido? Holsen. No, ningún ingeniero hasta el momento. Ya, gracias, Holsen. Ok. Josué, ¿te ha sido útil lo que hemos tratado el día de hoy? Josué. Sí, ingeniero. Porque para mí al menos es algo nuevo también. Gracias, Josué. Kelly, ¿qué me puedes sugerir para mejorar la clase? Bueno, hasta ahora creo que la clase ha estado bien comprensible porque alguna duda o algo que no comprendemos siempre nos explica, así que todo normal, todo entendible. Gracias, Kelly. Bueno, chicos, entonces sería hasta ahorita conmigo. Les sugiero que el tiempo que les queda puedan utilizarlo para que puedan empezar con sus trabajos grupales. Por cierto, si es que todavía no me han enviado los trabajos grupales anteriores, me los envían, por favor. Y también, si es que todavía no han subido sus grupos al WhatsApp o no me han enviado su relación de grupos, por favor también me los envían. Me envían su relación de grupos. Ya no nos hemos tomado de repente un tiempo para poder armar los grupos porque sé que ustedes se conocen y también sé que ustedes pueden armar sus grupos con libertad. Así que les pediría que puedan subir sus grupos o la relación de sus grupos al grupo de WhatsApp. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Un gusto tenerlos aquí. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y ya nos estamos viendo la próxima semana. El trabajo de hoy me lo presentan hasta el día hasta el próximo jueves. El próximo jueves creo que cae 24. Creo que cae 24. Sí. Así que les sugiero que puedan ir avanzando en este tiempo que tienen disponible. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao, chicos. profesor. Ingeniero, Sí. ¿no puede enviar la tarea al WhatsApp, por favor? Ya. Ok. Ya no hay problema. Gracias. Listo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Jorge. Cuídate. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, Gracias. profesor. Nos vemos, profesor. Cuídate. Gracias. Chao, profesor. Cuídense.